continuando con el tema, hermanos. Estamos hablando de grupos pequeños, estamos hablando fraternidad, compañerismo. Y hoy vamos a traer un tema que he titulado Fortaleza en tiempos de soledad. Fortaleza en tiempos de soledad. Y quiero que ponga mucha atención esta tarde a este mensaje. Procurad, ¿verdad que sí? Comenzamos ahí, amén. Todos lo tienen. Gloria a Dios. Dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Procurad venir pronto a verme, porque Demos me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galicia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. A Tíquico lo envió a Éfeso, y trae cuando vengas el capote que dejé en Traos en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. Alejandro el calderero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. En mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon, no les sea tomado en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león, y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Padre, te damos gracias en esta tarde, Señor. Te ponemos, Señor, tu palabra, Padre. Que seas tú hablando a nuestro entendimiento, a nuestros oídos, a nuestro corazón, Señor. Que podamos atesorar tu palabra y que la podamos poner en práctica en nuestras vidas, Señor. Gracias te damos, poniendo todo en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Tengo una pregunta para todos. ¿Se ha sentido solo o sola? Quizás cargando con un dolor, quizás con un pasado, quizás con una angustia. Y a veces no entendemos por qué nos suceden las cosas. Y cuando nos sentimos solos, nos sentimos desconectados. No podemos ni a fuerzas poder orar, quizás poder leer la palabra de Dios. Nos sentimos totalmente desconectados y vacíos. Y pasamos por situaciones en nuestras vidas que nos vamos a sentir apartados, solos, solas, cargando con un sentimiento muy, muy, muy pesado. Y nos encontraremos con este dolor, hermanos. Y quizás queramos contarle a alguien, pero ni así podemos descargar este dolor. La soledad, hermanos, es un doloroso sentimiento. La pregunta que tengo para ustedes en esta tarde es: ¿cómo vamos a responder en los momentos que nos sentimos solos o solas? Cuando usted se siente desconectado, quizás desesperado, desesperada, buscando auxilio, que nada ni nadie puede entender, ¿cómo responderá? Y estamos motivados cada domingo y cada jueves hablando sobre la fraternidad, el compañerismo entre hermanos,
sabiendo que un día voy a necesitar de mi hermano que está a mi lado. Sé que en estos momentos me pueda sentir bien, pero llegará un momento de mi vida que pasaré por una situación que quizás te sentirás solo o sola por algo que estás atravesando y no lo puedes hablar ni con tu pareja. La pregunta es cómo vamos a responder. Y hemos hablado de estos grupos pequeños donde podemos buscar aliento a través de otras personas. Es una poderosa herramienta para formar vidas juntos. Y es una de las partes importantes de la vida cristiana. Usted está aquí cada domingo recibiendo palabra de Dios. Pero es importante de que usted pueda aplicar lo que está aprendiendo fuera de estas paredes. Pueda que compartirlo con otras personas. No somos totalmente independientes. Y debemos compartir nuestras cargas, hermanos, para que se vuelvan un poco más ligeras, más fácil. Sabiendo que tengo a un compañero a mi lado o una compañera a mi lado que me está apoyando en medio de esta prueba. Pero hay que siempre recordar que hay cargas que debemos sobrellevar solos. Hay cargas que usted, por más que quiera entregárselas a otra persona, tiene que llevarlas solo. Puede ser una enfermedad. Puede ser un dolor. Puede ser algo que quizás nadie lo pueda entender. Pero esto aquí nos ayuda a entender y tomar que un crecimiento espiritual. Hay un propósito detrás de todo esto. Dios continúa fortaleciendo su vida por medio de las pruebas. Y hay que recordar que no todo el tiempo los amigos van a estar dispuestos a todo. Va a llegar un momento que se va a sentir solo o sola, que no puede ni compartir con un amigo. Y aquí en estos pasajes vemos al apóstol Pablo, que tampoco fue una excepción. ¿Qué hacía Pablo? ¿Dónde estaba? Estaba en una prisión. Estaba pasando por un momento muy doloroso y difícil en su vida. Se sentía solo, se sentía desamparado, sin algún apoyo, hermanos. Y va y le escribe esta carta a Timoteo diciendo en el versículo 9, procura venir pronto a verme. ¿No se ha sentido alguna vez de esa manera? Necesito desahogarme. Procura que necesitamos encontrarnos en un lugar, necesito hablar con alguien. Es una desesperación que usted quizás no pueda controlar. Y por eso es cómo vamos a responder en situaciones semejantes a las que pasó Pablo. ¿Qué nos enseña, hermanos? ¿Qué hizo el apóstol para responder a esta situación donde él estaba en una cárcel a punto de morir? Aquí vamos a ver, hermanos, 3 consejos que Pablo mostró. Y nos van a enseñar palabras alentadoras para que cuando usted esté en ese momento, sepa cómo responder a esa inquietud, a ese dolor.
Hay que siempre recordar, hermanos, que Dios está con nosotros. Dios está con usted. No está solo, no está sola. Y aunque nos sintamos quizás solos, solas, quizás es que estamos desconectados. Pero una cosa es cierta, hermanos. Dios está con nosotros. Al principio del servicio, nuestro hermano Carlos leyó Isaías 41, versículo 10. Un versículo muy famoso que muchos lo tienen que memorizado. No temas, porque yo estoy, ¿quién? Contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Hay una promesa que está dando Dios aquí, siempre. Y si usted se ha memorizado este pasaje, no solamente se lo memorice, entiéndalo. Porque hay una promesa que nos da Dios que dice que siempre estará con nosotros. Pero ¿cómo podemos responder cuando nos sentimos desamparados, nos sentimos solos con esta angustia, con este dolor? Hermanos, usted no está solo en esto. Cada cual padece por una situación distinta. Así como Pablo estaba en sus últimas horas. Y hay que aprender de la vida de este apóstol Pablo, dándonos ¿qué? 3 cosas que quiero compartir con usted. Pablo nos deja con 3 acciones alentadoras. ¿Qué hizo el apóstol? Número 1, buscó ayuda fraternal. Buscó ayuda fraternal. Número 2, fue consciente de que Jesús nunca lo desamparó. Nunca. Y número 3, cumplió con la voluntad de Dios. Todos vamos a padecer, hermanos. Todos vamos a pasar por situaciones y nos sentiremos quizás solos, desamparados, sin ninguna motivación, sin salida. Pero déjeme decirle en esta tarde que Dios siempre está a su lado. Siempre. Y no puede dudar de eso. Él brindará fortaleza por medio de un apoyo, de un amigo, de un hermano. Somos hermanos en Cristo, somos un cuerpo. El estar solo no es cuerpo. El cuerpo es una unidad. Y aquí Pablo buscó apoyo fraternal. Mire lo que dice el versículo 9 al 12. Procurad venir pronto a verme, porque Demás me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Tomad a Marcos y traedle contigo, porque me es útil para el ministerio. A Tíquico lo envié a Éfeso. ¿Dónde están los amigos del apóstol? ¿Qué pasó con uno de ellos? ¿Se fue? ¿Y qué dice aquí, hermanos? Me ha desamparado. ¿Cuántos amigos me han desamparado? ¿Cuántos? Pablo se sentía, hermanos, solo. Y estaba a punto de ser condenado. Imagínense el apoyo que él necesitaba en esos momentos. Cuando alguien está en un hospital solo o sola, ¿qué usted necesita?
Alguien a su lado. Tiene temor. ¿Qué hago aquí? ¿Qué me van a hacer? ¿Quién me va a cuidar? Versículo 6, mire lo que dice el versículo 6. Porque yo ya estoy para ser ¿qué? Sacrificado. Y el tiempo de mi partida está cercano. Wow. Cuando Dios llama, ya usted sabe cuándo va a partir. En este caso, el apóstol Pablo ya sabía que había llegado su tiempo. Y a pesar de que su vida estaba puesta en las manos del Señor, Pablo necesitaba estar rodeado de personas que compartieran su fe y su dolor. Necesitamos personas que compartan nuestra fe. ¿Acaso usted no ha tratado de quizás hablar con una persona de la palabra de Dios y de repente se quedan así como que y te cambian el tema? No son de la fe. Usted quiere conectarse a alguien que le pueda entender su idioma. Podemos tener muchos amigos, pero hay amigos que no entienden su situación. Hay amigos que no van a entender su caminar en Cristo. Usted necesita ¿qué? Compañía de la fe. ¿Qué hizo Pablo? Le escribió a Timoteo: ven, te necesito, mi amigo, mi pana, my buddy, I need you. I need you right next to me. I'm going through this situation and I need someone that can understand me. Hermanos, la soledad lo había consumido y necesitaba apoyo fraternal. Sabiendo que sus días estaban contados. Tampoco sabemos los sentimientos de Pablo aquí, ¿verdad que no? Pero entendemos porque somos seres humanos. Pero si sabemos aquellos sentimientos encontrados, hermanos, cuando usted enfrenta la soledad, pierde la fe, se siente como que, ¿dónde está Dios? No hay consuelo. Se siente vulnerable, sensible, cargando con un dolor quizás o un vacío. Y comienzan las dudas. Y el pasaje de Isaías 41:10 no funciona. No funciona. ¿Por qué no funciona el pasaje? Ahí es donde nos tenemos que amarrar más a Dios. A pesar que Pablo, hermanos, buscó a sus compañeros, hubo un momento donde él ¿qué? Dudó, temió. Y no era un temor que Cristo no estaba en su vida. No era un temor de Cristo perder la salvación. Era un temor del dolor físico, mental. Pruebas que pasan aquí en nuestra mente. No todos los compañeros serán fieles o leales. Algunos abandonarán la fe. Así como Demás abandonó la fe. Por dice aquí que amaba más las cosas de esta vida. Y hay personas que van a ser así, hermanos. Y no hay que odiarlas, sino hay que continuar orando por estas personas. Porque una cosa es amar al mundo para Cristo y otra muy distinta es amar las cosas del mundo, es decir, las riquezas, poder y placer.
Pablo contaba con el apoyo, hermanos, y la ayuda de este joven Timoteo. Y no solo de él, dijo, hey, tráeme a Marcos. Adiós, pero Marcos no te había abandonado allá cuando salieron en la primera. Wow, ¿y ahora quieres a Marcos? Se dio cuenta de que Marcos, a pesar de todo, fue fiel al Señor. Hay que buscar el mismo apoyo, hermanos, de aquellos de la fe que han demostrado ser fieles a Dios también. Usted necesita apoyo, usted necesita ayuda. Y hay que buscar amistades en Cristo que nos acompañen en estos tiempos de soledad, de angustia y de dolor. Eso es apoyo fraternal, eso es compañerismo. Eso no lo puede conseguir aquí los domingos. Por eso estamos promoviendo los grupos pequeños. Usted necesita, como yo necesito, de compañeros, de compañía. Pablo, a pesar, hermanos, que estaba pasando por este dolor, supo que Cristo lo estaba acompañando. Veamos versículos 16 al 17. Miremos esto, hermanos. En mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les sea tomado en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Pablo estuvo aquí consciente de que Cristo estaba con él. Te pregunto en esta tarde, ¿usted está consciente de que Cristo está a su lado? Porque cuando usted viene aquí los domingos, usted tiene que estar siempre consciente de que Dios está a su lado. Saliendo y caminando en toda la semana, usted tiene que andar con Cristo. Estos son los momentos difíciles, hermanos. No solamente en los buenos, también en los malos. Hay que llevar a Cristo en nuestras vidas. Él siempre estará a tu lado. ¿Se acuerdan del pasaje de Josué capítulo 1, versículo 9? Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Son promesas. ¿Las crees? Entonces camina por fe. Yo estoy contigo. Yo estoy contigo. Yo estoy contigo. Son las palabras que resuenan cuando uno está en medio de un dolor. Pablo recuerda estas palabras, que el Señor estuvo a su lado y le dio fuerzas. ¿No cree que Pablo se recordó de las palabras que dijo Josué? Él fue consciente de que Jesucristo estaba con él, que estaba a su lado. Y es importante que la iglesia, que usted esté consciente de quién es Jesucristo en su vida. No es una imagen, no es una religión, es una relación que usted lleva diariamente con Él. No hay nada que pueda aliviar este dolor. Y quizás no hay nada que pueda aliviar esta soledad. Pero una cosa estoy seguro, que Cristo está a mi lado. Esa fue la fortaleza que encontró Pablo. Y estamos hablando en un momento que se sintió desamparado. Estaba en medio de un tribunal. No encontró apoyo, no encontró a alguien que fuera un testigo y le dijera, no, él está bien, no. Hermana y hermano, Cristo está a su lado y tiene que ser consciente que Él siempre estará. No guarde enojo, no guarde rencor.
hacia los demás. Porque mira lo que dice Pablo. No sé si usted se ha sentido desamparada o desamparado, alguien le falló. Pero Pablo dice, no le sea tomado en cuenta. Eso es un corazón misericordioso. A pesar del dolor y la soledad de Pablo, Pablo guardó su corazón del odio. Pablo guardó su corazón del enojo hacia aquellos que lo abandonaron. Rápidamente, no, me dejó, aquel se fue para el mundo. Y rápido comenzamos que quizás a hablar cosas que no son. Pablo guardó su corazón, hermanos, de aquellos que lo abandonaron, incluso por demás. Y esto es demostrar un corazón de siervo, un corazón de misericordia. ¿Usted tiene un corazón de siervo, misericordia? Cuando algo le sucede, cuando alguien se la atravesó, cuando alguien le hizo algo, ya lo queremos condenar, hermanos. Pero Pablo dijo, no les sea tomado en cuenta, aún, hermanos, por aquel que le hizo el mal. Mire versículo 14. ¿Qué dice el 14? Alejandro el calderero me ha causado muchos males. No uno, muchos. ¿Cuántas personas no le han causado a usted males? Pero ¿qué dice Pablo después? El Señor le pague conforme a sus hechos. No dijo, que se vaya al infierno. ¿Verdad que no? Pablo, en otras palabras, quiso decir, aquello que él sembró, cosechará. Porque yo no lo voy a condenar. El lenguaje de un cristiano, hermanos, no es de condenación. Vuelvo y repito esto. El lenguaje de un cristiano no es de condenación. Siempre es de oración. Oramos por aquellos que quizás se han alejado. Oramos por aquel que te hizo el mal. Dice, pero ¿cómo? Porque amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay condición en amar. No estamos diciendo, si te trata bien, ámalo. Si te trata mal, ódialo. Eso es lo que dice, no. Amarás que a tu prójimo como a ti mismo. No hay condiciones, porque Dios no tiene condiciones para amar. Porque si fuera así, usted y yo no estuviéramos aquí. No hubiera Jesucristo, no hubiera muerte en la cruz, porque no hay condición. Sin embargo, Dios está mostrando el corazón misericordioso, compasivo de un siervo a través de Pablo. Y la misericordia es cuando oramos por aquel que te hizo mal. Padre, no le tomes en cuenta ese pecado. ¿Quién dijo esas palabras? Jesucristo en la cruz. No le tomes en cuenta. Que puedan llegar al arrepentimiento, que puedan llegar como a mí me sucedió, como a usted le sucedió, que puedan venir a los pies de Jesús. Eso es, hermanos, un corazón misericordioso. Ahora le pregunto, ¿qué es lo que predicamos? Y usted dirá, bueno, la palabra de Dios, gloria a Dios, el evangelio. No estoy hablando de palabra, sino de hechos, en práctica. ¿Qué es lo que predicamos? Con nuestros actos, nuestras acciones. ¿Qué es lo que predicamos? Entonces, Pablo demostró ser un siervo misericordioso. Porque no podemos odiar, no podemos ser duros de corazones.
Y cuando el dolor y la soledad llegan a nuestras vidas, queremos que alguien pague por eso. ¿Quién? ¿Quién va a pagar por mi dolor? Por mi sufrimiento. Hermanos, hay que guardar nuestro corazón del odio, del rencor y sanar todo dolor. Sanar todo dolor. No puede vivir toda la vida cargando con esa carga tan pesada. Para que el Señor nos dé fuerzas, hermanos, en momentos de soledad, en momentos de sufrimiento. Pablo experimentó la fuerza de Dios Todopoderoso en medio de su situación. ¿Usted quiere experimentar eso en su vida? ¿Quiere experimentar el poder de Dios en su vida? ¿Cómo haremos? Si la palabra de Dios siempre nos está mostrando lo contrario que pensamos. Pablo fue valiente, audaz y lo motivó a no decaer y a rendirse, hermanos. Mira el versículo 17. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas. ¿Qué después dice? ¿Fuerzas para qué? Para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Espérame, Pablo, ¿tú estás enfocado en la predicación cuando estás pasando por esta situación? ¿Cómo esto es posible, Pablo? Hermanos, hay que ser conscientes que el Señor está a su lado. Él no debe preocuparse. Pero hay algo más importante. Hay algo que Pablo está cumpliendo. ¿Y sabía cuál es esa cosa? La voluntad de Dios. Usted debe cumplir la voluntad de Dios. No la suya ni la mía. Usted va a tener que rendir cuentas a Dios del plan en su vida y de lo que Él ha llamado que usted haga. Veamos el versículo 17 al 18 una vez más. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación. Es decir, Pablo era una herramienta de Dios. Usted es una herramienta de Dios. Y usted va a pasar por situaciones, soledad, cosas que usted no sabe ni qué hacer ni entender. Pero Dios tiene un propósito para su vida. Y mira lo que dice: así fui librado de la boca del león, y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, cuando hablamos de la voluntad de Dios, es rendirnos a Él. ¿Cómo usted se rinde ante Dios? ¿Se ha hecho esa pregunta? Porque cuando Dios llama a su siervo, a su sierva, es por una razón. Y usted va a que tomar una decisión en su vida. Usted puede decir no, o usted puede decir, heme aquí, Señor. Y no importando la situación que usted se encuentre, usted puede decir, pero Señor, estoy pasando por esta situación. ¿Cómo tú me puedes pedir que predique? Si estoy con un dolor, estoy con esto. Pablo no le importó el dolor. Pablo no le importó que estar desamparado. Dice aquí que él predicó. Para que por mí fuese cumplida la predicación. ¿Se imagina? Y usted pasando por un dolor, hermano pastor, la verdad que no le puedo servir a usted en la iglesia porque ando muy dolida y dolido. Ok, gloria a Dios. Oremos por usted. Pero ha de llegar un momento dado que cuando ese dolor va a sanar, porque nunca va a estar lista. Es estar dispuesta a llevar la predicación. Es decir, hermanos, que todos los gentiles oyesen, es que todos los hermanos escuchen la palabra de Dios en su vida.
Hay que entender, hermanos, que la voluntad de Dios no es la voluntad mía. No es su voluntad. Usted tarde o temprano tiene que enfrentar eso. No son tus logros, no son tus prioridades, no son tus deseos. No hay más grande responsabilidad para un creyente, hermanos, que cumplir con la voluntad de Dios y el evangelio. ¿Me escuchó bien esa parte? Lo quiero repetir. No hay más grande responsabilidad para un creyente que cumplir con la voluntad de Dios y el evangelio. Usted puede tener toda la agenda llena, toda, y poner a Dios por aquí. Pero déjeme decirle que cuando partamos de esta vida, esa agenda no va a existir. Lo que va a importar es dónde estaba Dios en su vida. Y estamos alertando a la iglesia a que despierte, porque Cristo, no sé si está viendo todas las noticias, no sé si está viendo todo lo que está sucediendo. Lugares que no llovían, inundaciones, guerra en Israel por otro lado. Dios se está haciendo sentir, iglesia. Y hay que despertar a este llamado que Dios está haciendo. Miren cómo este apóstol Pablo, sabiendo que estaba a punto de partir, de finalizar su ministerio, tenía que dejar cosas listas, llamar a Marcos, llamar a Timoteo, enviar a Tíquico, a Éfesos, tener toda la obra para que continuara el evangelio. Y así debemos estar despertados nosotros. Tenemos que continuar llevar el evangelio a todas las comunidades, a nuestros familiares, a nuestros amigos, a nuestros compañeros de trabajo. Y no estoy hablando de religión, estoy hablando de una palabra de aliento. Aquí no hubo, hermanos, pretextos para Pablo. Él estuvo dispuesto porque sabía que Dios iba a proveer. Sabía que Dios estaba con él, hermanos. Y Dios le va a proveer fuerzas. Dios le va a proveer fuerzas cuando más las necesite. Quizás no en el momento en que esté pasando. ¿No ha pasado usted por momentos donde dice, qué lunes, ya estamos viviendo en el lunes? Cargado de trabajo, lunes que todo va mal, quizás un martes, no sé, un día. Siempre hay un día en la semana. Venimos contentos, poderosos, pero ahí viene un día, prepárese que ahí viene un día que va a enfrentarse solo. No voy a estar yo ahí. ¿Está preparado, preparada para enfrentar ese día? Ay, que no quiero que llegue, va a llegar. Y el apóstol dijo, está mi día muy cercano. ¿Están ya listos para qué? Condenarme. Hermanos, hay 3 áreas donde tendremos necesidades, déjeme decirle. Número 1, el cuerpo, la mente y el espíritu. Mira lo que dice el versículo 13. ¿Qué dijo Pablo? Trae cuando vengas el capote que dejé entrados en casa de Carpo y los libros, mayormente los pergaminos. Pablo aquí pidió, hermanos, el capote que había dejado en Troas. ¿Y sabes lo que es? Es como un abrigo. ¿Y sabe por qué? Porque estaba en un calabozo, tenía frío. Había una necesidad física para Pablo. Ahí vemos el cuerpo. Y después Pablo pide que los libros, mayormente los pergaminos. ¿Sabe para qué? Porque él quería la palabra de Dios. Él quería estudiarla, leerla, alimentarse, hermanos. ¿Y sabe por qué? Porque tenemos que tener la mente ocupada
en cosas que edifiquen. Porque si no, si la mente está sola y vagando, ¿sabe lo que vienen? Pensamientos negativos, destructivos, quizás de odio, quizás de amargura, rencor. Pero Pablo no, Pablo se mantuvo en la fe. Tráeme esto, la palabra de Dios. Y nosotros que la tenemos aquí todos los días en nuestro hogar, quizás ni la abrimos, nada más vengamos los domingos con ella. La necesitas diariamente. Hay que alimentar nuestra mente, hermanos, y no dejar que los pensamientos nos turben. No permita eso, porque al recibir la palabra de Dios llega a su espíritu. Por eso Pablo dijo, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas. ¿Sabes por qué? Por la palabra de Dios. Y todos tenemos estas tres necesidades. Usted tiene estas tres necesidades, déjeme decirle. Y es maravilloso decir como el apóstol dijo, el Señor me dio fuerza. Estuvo a mi lado, está a mi lado en el momento donde yo más lo necesitaba. Pero hay que recordar, hermanos, que es la voluntad de Dios y no la nuestra. Versículo 18, ya casi estoy terminando, dice, y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. La obra es de Dios. Y usted tiene que estar consciente que no es su obra, es la de Dios. Esta obra es de Dios. Esta iglesia es de Dios. Yo solamente soy un instrumento de Dios. Usted es un instrumento de Dios también. Y sin la obra, hermanos, no seremos que fortalecidos. Sin las pruebas, no seremos que probados. Sin la soledad, no iremos a buscar de Dios. Todo eso tiene que existir para que usted se fortalezca. Y Pablo nos enseña cómo lo hizo. Buscó qué ayuda. Hermano, tráeme la palabra que la necesito. Tráeme un abrigo que lo necesito. Tráeme palabra de aliento que la necesito. Hay que cumplir con el plan de Dios. Hay que cumplir con la voluntad de Dios. Y no cree usted, hermanos, que Dios está hablando a que se una el cuerpo de Cristo. No los domingos, sino todos los días. Todos los días. Y usted lo puede hacer, hermanos, mandando un texto, comunicándose con un hermano, reuniéndose con un hermano. No importa dónde esté. Hay muchos lugares que puedan visitar aquí. Hasta un parque. ¿Cuántos parques tan hermosos tiene Webster, Friendswood, Lake City? Todos tienen un parque. No hay excusa de que, sí, estaremos en el parque a las 3 de la tarde. Allá nos vemos. 2 o 3. Y tan hermoso estar en un parque y ver toda la creación de Dios. Usted se va a sentir en paz con el Señor y con los demás. Quiero recordarles en esta tarde, hermanos, que no está solo y no está sola. El Señor siempre está con usted. No lo olvide. El Señor siempre está con usted. Pero más importante, queremos ver lo que Pablo nos enseña aquí. Y Pablo, hay que recordar que estaba en sus últimas horas. No es que Pablo estaba en un hotel, no, él estaba en un calabozo, una cárcel, con frío, en sus últimas horas. Y quiero que veamos las 3 cosas que hemos tocado. Primeramente, él buscó la ayuda fraternal. Se sintió solo y desamparado.
Y no solo eso, fue consciente de que Jesús estaba a su lado. Y más que todo, cumplió con la predicación, es decir, la voluntad de Dios. Pablo peleó la buena batalla. Todo creyente debe adoptar esta posición. Luchar, permanecer firme en la verdad de la palabra de Dios. También Pablo acabó la carrera manteniendo su cuerpo bajo control. Había completado todo lo que Dios había planeado para él. ¿Está usted completando todo lo que Dios ha planeado para su vida? ¿Qué es lo que Dios le está llamando a hacer? Y por último, Pablo guardó su fe, hermanos. Guardó su fe. Nunca cambió las verdades, nunca cambió la doctrina de la palabra de Dios, no importando las circunstancias, las situaciones en que él se encontraba. Esa es la fe. ¿Cuántos de nosotros nos podemos quizás identificar un poco con Pablo? Si lo hacemos así, podemos tomar estos consejos a nuestras vidas y pelear la buena batalla. Pelear la buena batalla. Y quiero terminar con este pasaje en Isaías 41:10. Iglesia, escuche muy bien las palabras del Señor. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Él está a tu lado en estos momentos. Pongámonos de pie, vamos a orarle al Señor. Y si usted está atravesando por un momento difícil en esta hora, hermanos, no está solo. Dios está a su lado. Oremos. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias porque tú nos fortaleces, Señor, por medio de tu palabra, por medio, Señor, de un compañero, de un hermano o hermana. Y te damos gloria y honra, Señor, que a pesar de todos mis dolores, de todo lo que esté pasando, de la situación que me encuentre, te pongo en tus manos, Señor, mi mente y mi corazón a ti. Que tú bendigas grandemente, Señor, el ministerio que me has llamado a hacer, Padre Santo. Al igual cada hermano y cada hermana que está aquí presente, Señor, que tú también, Padre Santo, los fortalezcas, les llenes la mente y su corazón de tu palabra, y que nunca, Señor, duden y se aparten de ti, no importándolo por la situación que estén enfrentando, Señor Padre. Bendice a este cuerpo, a esta iglesia, Padre Santo, y a aquellos grupos pequeños que se están levantando en el nombre de Jesús. Que tú continúes bendiciéndolos grandemente. Que continúen haciendo la obra que tú los has llamado a hacer, Padre Santo. Y que recuerden las palabras que el apóstol Pablo mencionó en estos pasajes, Señor. Mantuvo la fe y cumplió tu voluntad, Señor. Te damos la gloria y honra, Señor, en esta tarde, poniendo esta palabra en tus manos en el nombre de tu Hijo amado Jesús.
Amén, amén y amén.